Desde que inició esta nueva década, los 2000 presentaron un resurgimiento y se transformó en una década aspiracional. Discos icónicos, películas icónicas y Britney Spears, en un mundo en donde ya existía la tecnología, pero no participaba tanto en nuestras vidas como hoy en día. Sin embargo, si nos ponemos a analizar la cultura pop de esa década, vamos a ver que es igual de oscura que de brillante. Y es que la cultura pop es un reflejo, respuesta y escape en simultáneo del contexto sociopolítico del momento. En este video vamos a analizar los primeros 2 años de la década y ver cómo se vacilaba entre la crisis y el optimismo. Hola, mi nombre es Mar, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar analizando la década de los 2000, específicamente el año 2000 y 2001 de la manera más profunda que podamos hacerlo, más o menos. Mi idea es que esta va a ser como una serie en donde esta es como la primera temporada, por así decirlo. Vamos a estar analizando la década de los 2000. La verdad que me gustaría hacer esto con todos los años hasta llegar hasta hoy en día, porque sí me parece muy interesante, no solo que es como divertido poder ver hacia atrás y poder indagar bien cómo sucedieron ciertos momentos icónicos o cómo obviamente ciertos eventos sociopolíticos afectaron a no solo la cultura pop, sino cómo las personas consumimos, cómo las personas vemos las cosas, ¿no? No sé si tiene mucho sentido, pero me parece un análisis bastante interesante y también me gustaría mucho hacerlo hasta poder llegar hasta el día de hoy, porque siento que últimamente hay muchas discusiones en donde se compara como la década de los 20 que estamos viviendo ahora mismo con la década de los 2000, la década de los 2010, pero siento que primero está bueno indagar en eso para poder llegar a una conclusión sobre lo de hoy en día. Así que sí, espero que disfruten estos videos. En un principio iba a ser tipo solo un video de solo la década de los 2000, pero me di cuenta de que realmente tipo escribí como 3-4 páginas por año. Dije, no, prefiero hacer como un video más o menos de 20 minutos, media hora, porque sí, o sea, si no va a durar 2 horas. O sea, así que bueno, nada, empecemos con el video. La década del 2000 empezó con el problema del Y2K o el problema de los 2000, que básicamente se trata de un error de software, ya que los programadores habían omitido la centuria del año para el almacenamiento de fechas, debido a que habían asumido que el software solo funcionaría en los años que empezarían con el 1900. A partir de esto se generó un caos de que los sistemas informáticos pudieran fallar y provocar daños en países y empresas, pero esto se extendió hasta el punto de que la gente pensaba de que realmente el mundo iba a dejar de existir. Ok, y realmente esto tipo fue algo que causó caos entre las personas y miedo, pero al final no sucedió nada de esto y las cosas, bueno, fueron normales. Así que si bien en un principio se pensaba que el inicio del nuevo siglo iba a ser una catástrofe, no fue así y se empezó con bastante alivio. Esta situación nos habla bastante del clima de la época. Se trata de una sociedad que cada vez era más dependiente de la tecnología, pero todavía no entendía las implicancias de todo esto. Durante este momento, Internet era el futuro y todo el mundo invertía en esto. Si bien no mucho después explotaría una burbuja, se vivía un optimismo económico, especialmente en Estados Unidos. Esto se ve reflejado en los videos musicales y las producciones, un gran ejemplo siendo Matrix, que se estrenó en 1999. Matrix instaló en el imaginario popular que la realidad y la tecnología son cosas inseparables. Respecto a la música, se seguía procesando el final de los 90s. La era grunge había muerto junto a Kurt Cobain y el Britpop se había agotado. Fueron el pop y el hip hop quienes llenaron ese vacío, pero con una energía más hedonista, brillante y comercial. La clara representación de esto no es nada más ni nada menos que Britney Spears, que en el 2000 estaba sacando el disco Oops, I Did It Again, que la consolida como la principal figura de pop en solitario. Esta era se convierte en un estándar pop que se sigue hasta el día de hoy. Britney es rubia, brillante, feliz, despreocupada, sexualizada pero inocente. Era un reflejo del optimismo que se vivía en esta época. Y también junto a NSYNC. Los dos son productos de las industrias discográficas estando en uno de sus momentos de mayor poder económico. Nunca se vendieron tantos discos como en esta época. Y esto se traduce en los videos musicales,
que sumado a que seguía siendo un punto súper alto para MTV, se hacían producciones cinematográficas enormes. Bye 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 de NSYNC, que salió en este año, por ejemplo, costó más de $1 millón. Esto nos dice que había una maquinaria cultural centralizada que podía convertir a alguien en la persona más famosa del mundo en cuestión de semanas. Durante este momento, la cultura de la celebridad empezó a mutar. Los programas de chisme y los reality shows empiezan a redefinir el significado de ser famoso. Justamente ese mismo año se estrenó Gran Hermano. En sentido literal, el entretenimiento se empezó a volver voyerista. Es en este contexto que aparece Eminem con The Marshall Mathers, con hits como Slim Shady o Stan. En el pico de la prosperidad americana y el pop limpio y brillante, Eminem hace lo opuesto. Él es sucio, violento, misógino y provocador. Culturalmente estaba parado en un lugar bastante específico, ya que este es el momento en que el hip hop cruza definitivamente hacia el público blanco y suburbano. La canción Stan también es particularmente importante en todo este contexto, al ser una de las primeras canciones en hablar sobre la toxicidad de la cultura de los fans y la parasocialidad, dándole nombre a un fenómeno del que seguimos hablando hasta el día de hoy, que es el stan. Como dije antes, el rock alternativo de los 90s estaba fragmentado y no encontraba un sucesor claro. El grunge estaba muerto y al igual que el Britpop. El género que supo llenar este vacío fue el new metal con bandas como Korn o Limp Bizkit. Sin embargo, la esencia tan agresiva de estas bandas creaban sus propios límites, y es en este contexto que aparece Linkin Park. Linkin Park supieron fusionar el rap y el rock de manera en que ninguna de las dos audiencias pueda rechazarlos del todo. Esta banda y los múltiples hits que tuvieron durante el 2000 no solo ayudaron a definir el sonido rock rap de la época, sino que reflejaban la superficialidad optimista de la época y cómo los adolescentes no terminaban de creer en la supuesta prosperidad que tanto se celebraba. En este año Coldplay saca su disco debut, que es Parachutes, con hits como Yellow y Sparks, que de todo lo que menciono en esta lista, siento que es lo más atemporal de todo. O sea, no suenan como canciones que salieron en el año 2000. No es tan brillante y comercializado como el pop, no es tan agresivo como el new metal o lo que veníamos viendo del rock alternativo. No es tan frío como la electrónica que se estaba gestando. Es un disco que la verdad fue bastante en contra de la corriente y tiene sentido que haya sido no solo tan grande en su momento, sino que probablemente de todo lo que menciono en esta lista siento que es lo que tiene más impacto al día de hoy. O sea, estas canciones se siguen escuchando con completa normalidad, sin pensar ni siquiera en qué años salieron. Cabe mencionar que Madonna saca su octavo disco llamado Music y hace lo que pocos han hecho, que es reinventarse como por cuarta o quinta vez en su carrera. Culturalmente Madonna estaba parada en un lugar bastante incómodo, era muy vieja para el pop adolescente de la época, muy comercial para la crítica rock y muy provocadora para el mainstream familiar. Y a pesar de que es un disco que en su momento polarizó mucho, al día de hoy se convirtió en un estándar con el que se sigue midiendo al resto. Probablemente el disco más importante que salió en el año 2000 es Key Day de Radiohead, en donde se adentran al jazz y a la electrónica, y en el pico de las industrias discográficas no sacan sencillos, no promocionan el disco y no sacan videoclips convencionales. Es un disco que iba en contra de la lógica del mercado e irónicamente se terminó convirtiendo como en un documento de la época precisamente por no querer serlo. Hablemos un poco de los Grammys de ese año porque revelan bastante del estado de la industria musical. Santana arrasa la mayoría de categorías con el disco Supernatural. Este disco fue claramente hecho para que esto suceda. Tiene múltiples colaboraciones con artistas como Lauryn Hill, Wyclef Jean y Rob Thomas. Además, al tratarse de una banda veterana y respetada, fue como la industria premiándose a sí misma, en vez de prestarle realmente atención a todo lo que era como nuevo y disruptivo, ¿no? En la categoría de mejor artista nuevo ganó Christina Aguilera sobre Britney Spears. Y si bien al día de hoy como que tendría mucho más sentido de que haya ganado Britney Spears, personalmente como que me da lo mismo cualquiera de las dos opciones, me parece que está perfecto. Pero sí me parece bastante interesante que realmente se siente como que los votantes de los Grammys de ese año claramente prefirieron a una persona con una voz que es técnicamente impecable sobre lo que era el verdadero pop fenómeno, ¿no? O sea, en ese sentido no se pueden comparar Christina y Britney, pero bueno. Ahora hablemos un poco de películas y de la industria cinematográfica. Dentro de las películas más taquilleras tenemos a Gladiador y Misión Imposible 2, que son
el entretenimiento de la prosperidad. Son espectáculo puro que demuestran hasta dónde Hollywood había llegado hasta ese entonces. Entre otras películas tenemos el debut cinematográfico de Sofía Coppola con Las Vírgenes Suicidas. O sea, Las Vírgenes Suicidas básicamente habla sobre la prisión de la feminidad, lo cual siento que es un gran indicador de la época. O sea, siento que tranquilamente se podría hacer un retelling de Las Vírgenes Suicidas con la vida de Britney Spears. Este año también sale Scary Movie, que es medio la cultura pop riéndose de sí misma y parodiando a sus géneros. Lo que me parece interesante es que esto solo puede existir en un momento de abundancia cultural como para hacer una parodia tan masiva como lo fue esta película. Este año fue uno grandioso para el cine internacional y no hollywoodense. Sale Amores Perros de González Iñárritu en México y Nueve Reinas de Fabián Bielensky en Argentina. Ambas películas son hijas de sus contextos económicos. Países latinoamericanos atravesando por crisis económicas que Hollywood jamás podría retratar y tampoco quiere hacerlo. En China también sale Tigre y Dragón de Ang Lee, que terminó ganando 4 Oscars, y en Corea Joint Security Area de Park Chan-wook. En Europa sale Dancer in the Dark de Lars von Trier con la icónica participación de Björk, considerada una película tristísima por lo real que es, y lo es. De hecho, es una película que me traumatizó bastante. También sale Billy Elliot, que tiene el contexto de las huelgas mineras de thatcherismo de los 80s para hablar sobre clase, género y sueños. Y por supuesto que no nos podemos olvidar de Requiem for a Dream de Aronofsky. O sea, imagínate ese año ir a Cannes y ver a Dancer in the Dark y después Requiem for a Dream. Hice un análisis general e internacional, pero especialmente estadounidense, de todo lo que estaba sucediendo en la cultura pop, pero ahora vamos a indagar bastante en lo que estaba sucediendo en Argentina, ya que acá se hace aún más evidente cómo el contexto sociopolítico realmente moldea todo lo que consumimos. A finales de 1999, Fernando de la Rúa había asumido la presidencia con la promesa de terminar con la corrupción menemista y sanar una economía que ya estaba quebrada. En un inicio hubo una etapa optimista al respecto, pero no duró mucho. Argentina estaba en recesión desde el 98 y no solo que el desempleo seguía aumentando, sino que la convertibilidad mostraba sus grietas de manera evidente. La cultura pop del año 2000 en Argentina muestra a una sociedad que claramente estaba buscando en el entretenimiento un escape y un refugio. Y obviamente que el mejor ejemplo de esto es Videomatch de Tinelli, que estaba en uno de los puntos más altos y se trataba de uno de los programas más vistos de todo el país. El humor del programa, basado en la humillación y el engaño, era un espejo de la realidad argentina. Precisamente por esto, Nueve Reinas de Bielensky, una historia sobre la estafa como moda de vida para intentar sobrevivir, no solo es un gran indicador de contexto y una de las mejores cosas que parió este país, sino que terminó siendo una profecía de lo que sucedería un año después. A nivel musical también nos podemos dar cuenta de las tensiones del momento. Soda Stereo había terminado en el 97 y Gustavo Cerati se adentra en una de sus etapas más icónicas como solista. Sin embargo, los géneros que mejor reflejan la realidad social del país son el cuarteto y la cumbia villera, esta última surgiendo en un contexto de pobreza y drogas, siendo un resultado de la crisis. Damas Gratis, Pibes Chorros y Mala Fama emergieron en las calles de Argentina, a pesar de que los medios mainstream preferían no mostrarlos. En conclusión, toda la cultura pop del año 2000 existe en una tensión que nadie sabía nombrar claramente. Por un lado, el optimismo más brillante y manufacturado de la historia reciente. Tenemos a Britney, NSYNC y una industria discográfica en uno de sus puntos más altos de poder. Por otro lado, una grieta silenciosa que se asomaba en cada rincón. En las letras oscuras de Linkin Park, en la provocación nihilista de Eminem, en el rechazo total al mercado de Radiohead y en la prisión de la feminidad que exploraba Sofía Coppola. Específicamente en Argentina era como que se llevaba una doble vida. Tinelli hacía reír y distraía, mientras que la cumbia villera y Nueve Reinas mostraban en tiempo real lo que le estaba pasando a la mitad del país. La cultura pop del 2000 es un espejo de una sociedad que celebraba su prosperidad en voz alta, mientras en voz baja empezaba a dudar de ella. Y hay algo más que hace a este año tan único y tan particular, y es que es el último año en donde se vivió sin consecuencias. La industria discográfica todavía no sabe que Napster la va a destruir, Hollywood todavía no sabe que un ataque terrorista va a redefinir lo que se puede mostrar en pantalla, el pop todavía no sabe que internet va a quitarle el monopolio sobre quién se convierte en famoso y quién no, y no tenías mucho riesgo de ser cancelado. El mundo todavía no sabía todo lo que se venía. Por eso la cultura del año 2000 tiene esa energía
tan particular. Es la última fiesta antes de que se prendan todas las luces. Todo es más brillante, más ruidoso, más despreocupado, y precisamente porque, sin saberlo, se estaban despidiendo de una era. Realmente el año 2000 se siente como la despedida de los 90s, no se siente como que empezó algo nuevo. Ahora sí pasemos a analizar el 2001. Qué añito, ¿eh? Qué añito. La primera mitad del 2001 continúa siendo una extensión del optimismo del año 2000, aunque con sus grietas, especialmente debido al estallido de la burbuja.com. Esto se refiere al crecimiento del valor económico de empresas relacionadas con el Internet que se dio en los 90s y que tuvo su pico en el 2000. A principios del 2001 se perdieron billones de dólares en valor de mercado, dejando en claro que el optimismo tecnológico de los 90s había sido solo una ilusión. La cultura pop seguía siendo agresivamente hedonista. Britney saca su disco homónimo con hitazos como Slave for You y Overprotected, y si bien se trata de uno de sus momentos más icónicos de su carrera, especialmente por su presentación en los VMAs en donde baila con una serpiente, obviamente, pero a comparación de otras eras de ella, siento que es como que la que menos quedó en el consciente colectivo si sacamos esa presentación de lado, especialmente en el aspecto musical, ¿no? Y siento que esto no se debe a nada, y es que, bueno, esta era, la realidad es que fue interrumpida por la tragedia. Es como una era congelada en el tiempo, ¿no? Esta era de Britney. El 2001 también se trata de uno de los puntos más altos de las Destiny's Child, probablemente la agrupación femenina más distintiva de toda la época, me atrevo a decir. Con este disco nos entregaron hitazos como Survivor e Independent Woman, y se trata de un gran ejemplo de feminismo comercializado. No se tratan de canciones de protesta ni nada por el estilo, pero nos introdujeron un lenguaje de empoderamiento e independencia femenina. Este es el año en que Shakira traspasa las fronteras y hace su debut internacional con el disco Laundry Service o Servicio de Lavandería, y nos regaló hits icónicos como Whenever Wherever. Su llegada no fue ninguna sorpresa, ya habíamos visto una explosión latina en Estados Unidos a finales de los 90s y ya teníamos artistas como Ricky Martin instalado. Shakira fue el momento en donde el mercado latino ya se había hecho muy grande como para ignorarlo. Del 2001 hay 3 discos en particular que destaco, que a pesar de que se tratan de lanzamientos que como que operaban fuera de lo mainstream, son los que más perduraron al día de hoy. Para comenzar tenemos Discovery de Daft Punk, un disco conceptual sobre robots aprendiendo a sentir emociones a través de música disco y el funk de los 70s. No sonaba como nada de ese momento, de hecho me atrevo a decir de que estaban más o menos 15 años adelantados. Y no es por nada, Daft Punk modeló el lenguaje del EDM y el pop electrónico que dominarían la década de los 2010, literalmente. Es más, yo pensaba que este disco había salido mucho más adelante. El segundo disco que cabe mencionar es Vespertine de Björk, obviamente. Björk, a pesar de que venía de hacer Dancer in the Dark y ganar en Cannes, no se decidió a capitalizar el momento y en vez de eso sacó un disco íntimo y personal con uno de los sonidos más únicos que se pueden encontrar. Por último, cabe destacar el debut de Gorillaz con su disco homónimo, que nuevamente se trata de un disco bastante adelantado a su época, al tratarse de una banda virtual que funciona el hip hop, el rock alternativo, la electrónica y el dub, creada por Damon Albarn de Blur y el artista Jamie Hewlett. Lo interesante de Gorillaz es que explora la idea de que la identidad de un artista puede ser ficticia, pero no le quita valor musical. Hoy parece algo bastante obvio, pero en el 2001 era algo bastante incomprendido. Y este disco nuevamente se siente que está bastante adelantado a su época, porque en su momento el hecho de que se mezclen tantos géneros o que realmente escuches una canción y no puedas decir de qué género es, era algo bastante innovador, pero eso sentó las bases para lo que sería la música popular del 2010. En los Grammys del 2001 ganó Two Against Nature de Steely Dan sobre Kid A de Radiohead y The Marshall Mathers de Eminem. Steely Dan es una banda respetable, pero ese disco no fue tan disruptivo ni memorable que digamos. Nuevamente este resultado demuestra que los Grammys y los votantes de los Grammys, que son hombres grandes y viejos y blancos, prefieren elegir lo familiar sobre lo novedoso. Lo que es indignante de esta edición es cómo las mujeres fueron ignoradas, principalmente Destiny's Child y Dido, que venían teniendo buenos años, pero sobre todo PJ Harvey, que ese año saca Stories from the City, Stories from the Sea, que al día de hoy es considerado uno de los mejores discos de ese año por todos los críticos, pero para los Grammys pareció que no existió.
Si nos vamos a la industria cinematográfica, las dos películas más taquilleras ese año fueron Harry Potter y la Piedra Filosofal y El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, inaugurando así el modelo de negocios dominante en el cine al día de hoy. Básicamente la franquicia que no solo viene con un universo expandido, sino con mercancía, parques temáticos y spin-offs. Teniendo una lectura post-11 de septiembre, es interesante cómo el público se refugió bastante en universos de fantasía que son bastante complejos, en donde claramente hay un bueno y un malo. En la taquilla y en los Oscars también compitieron Shrek y Monsters Inc., siendo un gran año para la animación digital que en ese momento todavía resultaba novedosa. Las dos películas introducen no solo un mundo divertido para los niños, sino también para los adultos que los acompañan. Particularmente Shrek es el inicio de una era de la animación de texto doble o texto adulto que dominaría por los siguientes años. Por parte de las películas que no fueron así blockbusters o super hollywoodenses, tenemos un catálogo impecable. Por un lado tenemos Amélie de Jean-Pierre Jeunet, que se convirtió en todo un fenómeno internacional. Luego está Y tu mamá también de Alfonso Cuarón, un coming of age sexual con un subtexto político que continúa al día de hoy dejándonos un dolor en el pecho con ese final. También sale Donnie Darko, que salió solo unas semanas después del 11 de septiembre y que por su inicio, en donde cae un motor de avión del cielo, fue un fracaso comercial, aunque se convertiría en una película de culto años después. Y a pesar de la competencia en los Oscars entre Shrek y Monsters Inc., la ganadora a mejor película animada fue para El viaje de Chihiro de Miyazaki o el estudio Ghibli, que al día de hoy sigue siendo considerada la mejor película animada de la historia. Por último, cabe mencionar a Legalmente Rubia, que fue mucho más disruptiva de lo que parece y por eso sigue siendo tan recordada. A pesar de los estereotipos alrededor de la feminidad y el color rosa, no implica que detrás no puede haber una mujer inteligente y exitosa. Hablemos de los elefantes en la habitación. El 11 de septiembre no fue solo un ataque terrorista en uno de los lugares más transitados del mundo, sino el fin de una era cultural. La primera consecuencia fue el silencio, siendo que se censuraron canciones que podían considerarse inapropiadas, tales como Jump de Criss Cross o Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. También videos como Chop Suey de System of a Down dejó de salir en MTV por contener imágenes que podían considerarse sensibles. La segunda consecuencia fue el patriotismo como estética, en donde la cultura americana giró hacia un tono solemne, serio y patriótico. Incluso artistas como Eminem, que eran considerados provocadores, bajaron bastante el tono después del 11 de septiembre. La tercera consecuencia fue el inicio de la guerra contra el terror que Bush le declaró a Afganistán, iniciando una era de conflicto bélico permanente. Las películas, la música y la televisión procesarían todo esto durante los siguientes 10 años. Y ya que mencionamos a la televisión, adentrémonos un poco en ella. Los Sopranos, estrenada en el 99, estaba en uno de sus picos más altos, consolidando que una serie podía ser igual de artísticamente ambiciosa que cualquier película y que el protagonista podía ser un antihéroe profundo y complejo. Sex and the City también está en uno de sus puntos más altos y creo que también probablemente su mejor temporada. Y no es por nada que es una serie que a pesar de los años sigue impactando tanto en las nuevas generaciones. Y es que su glamurosidad y libertad sexual era casi radical en un momento en donde las mujeres seguíamos siendo ignoradas por la industria del entretenimiento. Aunque al igual que Friends, una de las series más vistas en ese periodo, no dejan de tener tonos despreocupados que representan a la clase media blanca en una Nueva York que no existe y nunca existió, aún más en el 2001. Indaguemos ahora un poco en la televisión adolescente e infantil, ya que probablemente esto es lo que más impactó en las nuevas generaciones. En enero del 2001 se estrenó Lizzie McGuire, protagonizada por Hilary Duff, quien se convirtió en el primer gran producto de la maquinaria Disney. Hilary ofrecía una alternativa a la hipersexualización que dominaba en el pop del momento. En Nickelodeon, Bob Esponja, que se había estrenado en el 99, se encontraba en uno de sus puntos más icónicos, y en Latinoamérica no hacía mucho que había llegado Pokémon, que se transformó en el primer universo transmedia que una generación de niños latinoamericanos experimentó. Tuvo un impacto cultural en la generación importante Pokémon. Y ya que mencionamos a Latinoamérica, hablemos del otro elefante en la habitación. El gobierno de la Rúa se hundía visiblemente. Como ministro de Economía, quien había construido la convertibilidad de los 90s, había llegado como salvador, pero empeoró la situación con medidas desesperadas. En julio, el blindaje y el megacanje de deuda habían fracasado, y en noviembre llegó el corralito, la restricción del retiro de depósitos bancarios que congeló los ahorros de la clase media argentina, y es lo que detonó la crisis final. El 19 y 20 de diciembre del 2001 son recordados como días oscuros en Argentina, y se transformaron en un antes y un después.
cacerolazos, represión, muertes, De la Rúa escapando en helicóptero de la Casa Rosada, varios presidentes en varios días y el default más grande de la historia hasta el momento. Argentina colapsaba de una manera horrorizante y fascinante al mismo tiempo. En 2001, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hicieron su último recital que terminó en incidentes graves. Hay algo simbólico en que una de las bandas más míticas del rock argentino se disolvieran el mismo año en que el país también lo hacía. Como mencioné antes, el fenómeno musical más importante era la cumbia villera, que lo que había empezado como un fenómeno marginal terminó convirtiéndose en el género más escuchado del país. Un género en donde se habla de pobreza, corrupción policial, paco y supervivencia cotidiana. Había un pánico moral alrededor del género, especialmente por parte de los medios y la clase media, pero probablemente se debe a que era un espejo de la realidad argentina que todavía muchas personas se negaban a ver. En este sentido, la cumbia villera en Argentina es comparable con el hip hop en Estados Unidos. Yendo a la televisión, hay que darles el reconocimiento de que documentaron bastante bien la crisis. Tinelli en específico, con Videomatch, se encargó de procesar la crisis con chistes políticos y sketches cómicos, que en esencia no hay nada más argentino que usar el humor como mecanismo de defensa. Las imágenes del helicóptero de la Rúa saliendo de la Casa Rosada son probablemente de las imágenes más icónicas de la historia televisiva argentina, siendo visto en vivo por millones de personas. La televisión, que había sido un escape de la realidad, aunque sea por un momento, se convirtió en el espacio del documento histórico en tiempo real. En conclusión, el 2001 fue un año en donde la cultura pop perdió la inocencia en dos hemisferios distintos. La primera mitad fue la última extensión del hedonismo del 2000, pero tras los eventos del 11 de septiembre, no solo que muchas cosas fueron censuradas, sino que el pop brillante empezó a ser demasiado frívolo para un mundo que había presenciado algo tan terrible. Lo mismo sucedió en Argentina. Ver escapar al presidente en helicóptero fue lo mismo que ver a las torres caer, y de repente Gran Hermano y Tinelli ya no funcionaban como anestesia. Es interesante cómo lo más recordado del 2001 sean discos como Discovery de Daft Punk, Gorillaz, Amelie o la cumbia villera. La cultura pop que perdura, que trasciende, no es la que refleja el momento, sino la que se atreve a nombrar cosas cuando nadie más lo hace. Bueno, ese fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado esta recapitulación de los años. Yo la verdad que yo no estuve, yo no había ni siquiera nacido en ese momento. Si tienen algo más para aportar, están súper bienvenidos a hacerlo en los comentarios de este video. Recuerden que me ayudan mucho si comentan los videos, de hecho, pero bueno, también me sirve si le dan like y si se suscriben. Y bueno, también tengo otros videos por si les interesa ir a ver. Díganme qué opinan de esta nueva sección, si les gusta, si no. La verdad que yo estoy bastante emocionada por hacer estos videos. No sé si lo voy a hacer todo, pero yo tengo como que es algo muy mío, ¿no? Esto de decir, tipo, voy a hacer algo y nunca más lo termino, pero bueno, que sea este video fue divertido, ¿no? Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Mar y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Y síganme en Instagram. Adiós.